Era una de esas noches en las que Buenos Aires parecía devorar el sol. El Astro Rey se había hundido hacía rato tras los edificios de Puerto Madero, dejando solo una cicatriz anaranjada y rojiza en un cielo cada vez más contaminado por el smog y salpicado por el neón incipiente de la ciudad que nunca duerme. Sofía caminaba con el peso del día sobre sus hombros, un día de 8 horas de pie en una pequeña tienda de ropa en una galería de la avenida Santa Fe, un laburo que mantenía a flote la economía familiar desde que su madre, Elena, había caído enferma. Colgaba de su hombro un bolso de lona gastado, cargado no solo con sus pocas pertenencias, sino también con algunas prendas que no se habían vendido, restos de una batalla perdida que intentaría librar de nuevo al día siguiente. Al llegar al cruce de la 9 de julio, Sofía tomó una bocanada de aire, un gesto inútil contra el aire viciado de la metrópoli. El rugido de los colectivos, el coro desafinado de las bocinas y el zumbido de miles de motos formaban la sinfonía caótica y familiar de su regreso a casa. El viento frío de la noche porteña le golpeaba la cara, un recordatorio helado de su cansancio. Apretó el paso, soñando con llegar a su pequeña casa en un barrio obrero de Mataderos, un refugio lejos del estruendo del centro. Pero el destino, esa noche, tenía otros planes. De entre la marea de peatones que cruzaban en estampida, surgió una sombra. Un hombre flaco, con una campera negra y raída, se materializó a su lado. Con un movimiento brusco y certero, le agarró el bolso y tiró con la fuerza de la desesperación. Sofía soltó un grito ahogado, su cuerpo lanzado hacia atrás por el tirón. El instinto la hizo aferrarse a la correa del bolso con una fuerza que no sabía que poseía, aunque una parte de su mente le gritaba que era inútil, que no tenía la fuerza para resistir. «Dame el bolso, piba», gruñó el hombre, su voz era un rasguño en la noche, áspera y amenazante. Sofía solo pudo negar con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas de miedo e impotencia. El ladrón no cedió. Tiró con más violencia, haciéndola tambalear, a punto de caer sobre el asfalto sucio de la avenida. Justo cuando la esperanza la abandonaba, cuando sentía que sus dedos se rendían, una voz resonó como un trueno a espaldas del agresor. «Che, forro. Soltala». Un joven apareció de la nada, como invocado por la propia furia de la ciudad. Tenía el pelo teñido de un rubio revuelto, casi blanco, y un tatuaje intrincado que le cubría todo el brazo derecho, asomando por debajo de una campera de cuero destrozada. Su aspecto era el de un pibe punk, de esos que Sofía veía a veces en las escalinatas del Abasto o en algún rincón olvidado de San Telmo. Llevaba unos jeans llenos de agujeros y unos borcegos que habían visto demasiadas calles. Sin embargo, había algo en su mirada, un destello de rabia y coraje que hizo dudar al ladrón por un instante crucial. Sin darle tiempo a pensar, el joven se lanzó sobre él. Sus movimientos fueron rápidos, una explosión de energía callejera. En cuestión de segundos, el ladrón estaba en el suelo, desarmado y confundido. El bolso de Sofía cayó a su lado. El malviviente se levantó como pudo y echó a correr, perdiéndose entre la multitud, dejando a Sofía con el corazón en la garganta y las piernas temblorosas. El joven se paró frente a ella, respirando con agitación después de su acto heroico. «¿Estás bien, che?», preguntó, su tono era casi indiferente, pero Sofía pudo percibir una nota de genuina preocupación en su voz. Ella asintió lentamente, todavía demasiado conmocionada para articular palabra. Sus manos temblaban mientras recogía el bolso del suelo, aferrándolo contra su pecho como si fuera un salvavidas. «Gracias», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. «Si no fuera por vos». «No pasa nada», la interrumpió él, con un gesto despreocupado, rascándose la cabeza, revelando unas crestas de colores que se escondían bajo el desorden rubio. «Justo pasaba por acá. Pero la próxima vez, tené más cuidado. Este semáforo es un quilombo, siempre está lleno de giles como ese». Sofía asintió de nuevo, esta vez con una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. «Me llamo Sofía», dijo, intentando ocultar su vergüenza. «Gracias por ayudarme». «Mateo», respondió el joven, sin rodeos. «Un pibe punk,
por si no te diste cuenta. Sofía soltó una risita nerviosa. Le resultaba extraña la franqueza de Mateo, su total falta de pretensiones. Había algo en su forma de hablar, en su actitud relajada pero segura, que la hizo sentir cómoda al instante. Conversaron unos minutos sobre trivialidades, el clima impredecible de Buenos Aires, el laburo de Sofía, la razón por la que Mateo andaba por ahí a esa hora. Él dijo que solo estaba buscando un poco de aire, aunque Sofía sintió que había algo más detrás de esa respuesta, una historia no contada en el tono de su voz. Después de un rato, Mateo se encogió de hombros. Bueno, me tengo que ir. Cuídate, Sofía. Antes de que ella pudiera responder, él ya se estaba alejando, su silueta recortándose contra las luces de los autos antes de desaparecer entre la multitud que volvía a llenar la esquina. Sofía lo observó irse, una sonrisa involuntaria formándose en su rostro. De camino a casa, en el colectivo que la llevaba a Mataderos, no podía dejar de pensar en Mateo. Ese chico punk era completamente diferente a lo que siempre había imaginado. A pesar de su apariencia salvaje, que probablemente asustaría a la mayoría de la gente, Mateo tenía una nobleza que no se veía a simple vista. Sofía no sabía si volverían a encontrarse, pero una cosa era segura, su encuentro en ese semáforo de la 9 de julio había dejado una marca profunda en su corazón. Los días que siguieron transcurrieron en la monotonía habitual para Sofía, pero la imagen de Mateo se había instalado en su mente. A menudo se encontraba pensando en él, en su pelo rubio y revuelto, en su mirada intensa que ocultaba una inesperada ternura, y en su forma de hablar, tan porteña, tan directa y a la vez tan llena de confianza. No podía negar que había algo especial en Mateo, a pesar de que su aspecto era el opuesto a todos los hombres que había conocido en su vida. Sin darse cuenta, Sofía empezó a buscar excusas para pasar por el semáforo de la 9 de julio cada vez que volvía del trabajo. Al principio, era solo una curiosidad, un deseo de ver si el destino los volvería a cruzar. Después de varios días, su esperanza comenzó a materializarse. Al tercer día, cuando ya estaba a punto de rendirse, lo vio. Mateo estaba allí, en el mismo lugar, sentado sobre una moto vieja y sucia, rasgueando una guitarra criolla que parecía tan gastada como sus borcegos. «Vos», dijo Mateo, con su tono neutro de siempre, al verla acercarse. Sin embargo, una levísima sonrisa se dibujó en sus labios, aunque intentó ocultarla. «Otra vez por acá». «Solo pasaba», respondió Sofía, sintiéndose un poco nerviosa. No estaba segura de qué decir, pero la sola presencia de Mateo la hacía sentir una extraña calma. «¿Qué haces por acá?» «Buscando inspiración», contestó él, apoyando la guitarra a un lado. «O quizás solo matando el tiempo». «¿Qué sé yo?». Sofía rió suavemente. «Así que tocás la guitarra». «Es un hobby, no más», dijo Mateo, encogiéndose de hombros. «Cuando me aburro, a veces toco un poco o salgo a caminar». «Che, ¿y vos, por qué siempre pasás por acá?» «Este no es el camino más rápido a tu casa, ¿o sí?». Sofía se sorprendió. Mateo se había dado cuenta de su nueva rutina. Sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero intentó disimularlo con una sonrisa ligera. «Me gusta el ambiente de acá». «Las luces son lindas, ¿no?». Mateo soltó una risa corta, una risa grave pero cálida. «Sí, si vos lo decís». Desde ese segundo encuentro, comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio eran solo saludos al pasar, pero poco a poco las conversaciones se hicieron más largas. Mateo a menudo le ayudaba a cargar las cajas pesadas con la ropa que no había vendido, rechazando siempre cualquier intento de Sofía de darle algo a cambio. Compartían historias de sus vidas. Sofía le habló de su madre enferma, de su trabajo agotador y de su pequeño sueño de tener algún día su propia tienda de ropa. Mateo, por su parte, rara vez hablaba de su pasado. Cuando Sofía le preguntaba, él respondía con una broma o un comentario evasivo. «Soy un pibe punk, ¿te acordás?». «No hay ninguna historia de vida especial», decía. Sin embargo,
A medida que se conocían más, Sofía empezó a notar cosas extrañas. A veces, mientras hablaban, Mateo recibía una llamada en un celular que parecía demasiado moderno para su aspecto. La voz al otro lado de la línea sonaba formal, casi como la de un asistente de negocios, hablando con un respeto que no encajaba en absoluto con el estilo relajado y callejero de Mateo. Pero cada vez que Sofía intentaba preguntar, él simplemente sonreía y cambiaba de tema. Su creciente cercanía no pasó desapercibida para la familia de Sofía. Un día, su padre, Jorge, la vio hablando con Mateo en el semáforo. Su rostro se agrió al instante al ver la apariencia del joven, el pelo de colores, la campera de cuero hecha jirones y los jeans rotos. «Sofía, ¿qué hacías hablando con ese pibe?», le espetó Jorge en cuanto llegaron a casa. Sus ojos despedían una mezcla de ira y decepción. «Papá, es solo un amigo», respondió Sofía, tratando de mantener la calma. «Me ayudó el otro día en el semáforo, me quisieron robar». Solo le estaba agradeciendo. «Un amigo». «¿Qué clase de amigo se viste como un delincuente?», replicó Jorge, alzando la voz. «¿Sabes quién es? Seguro que es un vago que no tiene futuro». «No es así, papá», protestó Sofía, su voz empezando a temblar. «Mateo es una buena persona. Me ayudó mucho». «Basta». La cortó Jorge con dureza. «No quiero que vuelvas a verlo. ¿Entendiste?». Sofía se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que sería difícil convencer a su padre, pero tampoco podía simplemente abandonar a Mateo. En su interior, juró que mantendría su relación, aunque tuviera que ser en secreto. Por otro lado, la curiosidad de Sofía sobre el trasfondo de Mateo crecía cada día. Una tarde, mientras estaban sentados en el cordón de la vereda, compartiendo un mate que ella había traído, Sofía se armó de valor. «Mateo, ¿quién sos en realidad?». Él se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en las luces de los autos que pasaban como un río de metal y fuego. «¿Por qué me preguntas eso de repente?». «Es que siento que hay algo que no me contás», dijo Sofía en voz baja. «A veces te veo recibir llamadas de alguien que suena como un asistente, y la forma en que te hablan es rara». Mateo esbozó una sonrisa amarga. «Sos bastante astuta, ¿eh?». Después de una larga pausa, suspiró. «Mirá, la cosa es así. No soy solo un pibe punk. Estoy en una especie de búsqueda personal. Por eso elegí vivir así por un tiempo». Sofía se sorprendió, pero no lo presionó para que le diera más detalles. Sintió que Mateo aún no estaba listo para abrirse por completo. Sin embargo, en su corazón, la certeza de que había un gran secreto detrás de la apariencia desaliñada de Mateo se hizo más fuerte. Unas semanas después, Sofía recibió una invitación para la boda de una antigua compañera de la facultad. La fiesta se celebraría en un hotel de lujo en Puerto Madero, un mundo completamente ajeno a su realidad cotidiana. Al principio, dudó en ir. No estaba acostumbrada a eventos tan formales, y menos aún con su guardarropa modesto en comparación con el de los demás invitados. Pero después de pensarlo, decidió asistir. Quizás un poco de distracción le vendría bien para olvidar sus problemas con Mateo y su padre. Al llegar al hotel, se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su sencillo vestido de cóctel contrastaba con los elaborados vestidos de noche de las otras mujeres. Intentó disfrutar de la velada, aunque las miradas de algunos invitados, que parecían juzgar su apariencia, la hacían sentir incómoda. Sin embargo, en medio de la fiesta, ocurrió algo que la dejó sin aliento. Entre la multitud de invitados elegantes, vio una figura dolorosamente familiar, Mateo. Pero este no era el Mateo que ella conocía. Su pelo rubio y revuelto estaba perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje negro a medida que le sentaba como un guante, y se movía con una confianza y una elegancia que dejaban ver que pertenecía a ese mundo. Estaba rodeado de hombres de negocios que lo trataban con una deferencia asombrosa. Sofía se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos.
Su corazón era un torbellino de sorpresa, rabia y una profunda decepción. ¿Cómo era posible? Mateo, el pibe punk que había conocido, en un lugar como este. ¿Acaso todo lo que habían compartido era una mentira? Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Mateo la vio. Su rostro se transformó, sus ojos se abrieron de par en par como si viera un fantasma. Se disculpó con el grupo de hombres importantes y se acercó a ella a paso rápido. Sofía, dijo Mateo, su voz sonaba nerviosa, irreconocible. ¿Qué haces acá? Esa pregunta te la debería hacer yo a vos, respondió Sofía, su tono era gélido. ¿Por qué estás acá? ¿Y qué significa todo esto? Mateo se quedó en silencio un instante, mirándola con una mezcla de culpa y ansiedad. No es lo que pensás. Quería que te enamoraras de mí por quien soy, no por quien es mi familia, respondió en voz baja. No quería que nuestra relación estuviera influenciada por la plata o el estatus. ¿Y pensaste que ocultarme tu identidad era la mejor manera de demostrarlo? Replicó Sofía, las lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. Ya no sé qué creer. Sin decir una palabra más, Sofía se dio la vuelta y se fue. Salió corriendo del hotel, sin importarle las miradas de asombro de los demás invitados. Sentía el corazón destrozado. Todo lo que había construido con Mateo parecía haberse derrumbado en un instante. Los días posteriores al incidente fueron una tortura para Sofía. Ignoró las llamadas de Mateo y no respondió a sus mensajes. Cada vez que él intentaba verla, ella encontraba una excusa para evitarlo. Su corazón estaba demasiado herido para enfrentarlo. Pero Mateo no se rindió. Una noche, la esperó en la puerta de su casa en Mataderos. Cuando Sofía volvía del trabajo, lo encontró sentado en el escalón de la entrada, su rostro demacrado por el cansancio y la preocupación. ¿Todavía no querés hablar conmigo?, preguntó él en voz baja, su voz sonaba débil. No sé qué decirte, respondió Sofía, su tono era frío. ¿Cómo puedo confiar en vos después de todo esto? Sé que me equivoqué, dijo Mateo, mirándola con un arrepentimiento palpable. Tendría que habértelo dicho desde el principio, pero tuve miedo. Miedo de que solo vieras mi apellido, mi estatus, y no a mí, a Mateo. Esa no es excusa para mentir, replicó Sofía, su voz temblaba. Pasamos por muchas cosas juntos. ¿Por qué nunca confiaste en mí? Solo quería demostrar que podían quererme sin que la fortuna de mi familia se interpusiera, dijo Mateo, su voz cargada de emoción. Pero me equivoqué. Tendría que haber sabido que la honestidad es lo más importante. Sofía se quedó en silencio, su corazón en un tumulto. Quería perdonarlo, pero el dolor y la decepción eran todavía demasiado grandes. Necesito tiempo, dijo finalmente, en voz baja. No sé si puedo seguir con esta relación. Mateo asintió lentamente, su rostro lleno de tristeza. Entiendo. Voy a esperar, Sofía. El tiempo que sea necesario. No es lo que pensás, repitió Sofía, su voz elevándose. ¿Entonces qué es? ¿Vas a decirme que ser un pibe punk era solo un juego? ¿Que todo fue una actuación? No fue así. La interrumpió Mateo rápidamente. Es verdad que soy un punk, pero también soy más que eso. Soy el hijo de uno de los empresarios más grandes de este país. Solo estaba tratando de encontrarme a mí mismo, sin el peso del apellido de mi familia. Sofía se quedó muda, su corazón latiendo con fuerza. Se sentía traicionada. Todo el tiempo que habían pasado juntos, todas las conversaciones, las risas, los secretos compartidos, ahora se sentían como una gran farsa. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, su voz rota por la decepción. Los días siguientes fueron un infierno para Sofía. Intentó concentrarse en su trabajo y en cuidar de su madre, pero la sombra de Mateo la perseguía. Por un lado, se sentía traicionada por su mentira, por otro, no podía negar que el amor que sentía por él seguía intacto.
Al final, decidió que lo mejor era alejarse. Sentía que su relación se había construido sobre una mentira y no sabía si podría volver a confiar plenamente en él. Aunque le partía el alma, creía que era la mejor decisión por el momento. Los días sin Mateo se sentían vacíos. Intentaba distraerse trabajando más horas, cuidando a su madre con más esmero, pero la imagen de Mateo siempre volvía a su mente. A veces, al pasar por aquel semáforo de la 9 de julio donde se conocieron, sentía una opresión en el pecho. Extrañaba su risa despreocupada, la calidez de su mirada y la forma en que siempre estaba ahí para ayudarla sin pedir nada a cambio. Sin embargo, a pesar de que la nostalgia la torturaba, Sofía se mantuvo firme en su decisión. No podía olvidar tan fácilmente que Mateo le había ocultado su verdadera identidad. Para ella, la honestidad era la base de cualquier relación, y él la había roto. En medio de su lucha interna, la presión de su familia se intensificó. Su padre, Jorge, se oponía más firmemente que nunca a su relación con Mateo. Incluso después de que Sofía le contara lo sucedido en el hotel, su padre se reafirmó en su creencia de que Mateo era solo un chico problemático que no merecía su amor. Una noche, durante la cena, Jorge volvió a sacar el tema. «Ya te lo dije, ese pibe solo te iba a traer problemas», dijo con un tono severo, mirando a Sofía con decepción. «Papá, ya me alejé de él», respondió Sofía en voz baja, agotada. «No hace falta que hablemos más de esto». «¿Pero de verdad te alejaste?», insistió Jorge, alzando la voz. «¿O seguís pensando en él?». Sofía no respondió. Bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su padre. Sabía que él tenía razón. Seguía pensando en Mateo. Pero también sabía que tenía que encontrar la manera de seguir adelante sin él. Jorge suspiró profundamente. «Mira, Sofía, no quiero que te arrepientas después. Por eso, arreglé una reunión con la familia del señor Ferrari la semana que viene. Tienen un hijo que es un buen partido para vos». Sofía se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué, papá?». «No quiero». «Es lo mejor para vos», replicó Jorge con dureza. «No podés seguir viviendo en una ilusión de amor equivocada. Necesitas a alguien estable, alguien que pueda darte un buen futuro». Sofía se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Por un lado, no podía olvidar a Mateo. Por otro, no quería decepcionar a su padre. Sabía que él solo buscaba lo mejor para ella. Pero, ¿cómo podría construir una relación con otra persona si su corazón todavía le pertenecía a Mateo? Mientras tanto, Mateo desapareció por completo de la vida de Sofía. Después de varios intentos fallidos de contactarla, finalmente se dio por vencido. Decidió darle el espacio y el tiempo que ella necesitaba. Sin embargo, aunque mantenía la distancia, sentía un vacío inmenso sin ella. Cada noche, se sentaba en su enorme y silenciosa habitación, mirando las fotos de ellos dos en su celular. No podía dejar de pensar en la sonrisa de Sofía, en su voz suave y en la calidez que sentía a su lado. Sabía que había cometido un error garrafal al ocultarle su identidad, y se arrepentía profundamente. Pero en lugar de rendirse, Mateo tomó una decisión drástica. Abandonó todos sus lujos, su mansión, sus autos deportivos, incluso su posición como heredero del imperio familiar. Eligió vivir como un verdadero punk callejero, intentando encontrar el verdadero sentido de la vida sin el adorno del estatus social. Unas semanas más tarde, comenzaron a llegar a oídos de Sofía extraños rumores sobre Mateo. Sus compañeras de trabajo comentaban que había desaparecido del mundo empresarial y que ya no vivía en su lujosa casa. Algunos decían que había renunciado a toda su herencia y había elegido vivir como un vagabundo en las calles. Sofía no podía creerlo. ¿De verdad Mateo había hecho algo tan extremo? ¿Realmente estaba dispuesto a renunciar a todo? ¿Para qué? ¿Para demostrarle algo a ella? Movida por la curiosidad, Sofía decidió averiguarlo por sí misma. Un día, después del trabajo,
recorrió algunos de los lugares que solían frecuentar los grupos de punk en la ciudad. Después de varias horas de búsqueda, finalmente lo encontró en un pequeño hogar de niños en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Mateo estaba sentado en el patio, enseñándoles a un grupo de niños pequeños a tocar la guitarra. Su apariencia había cambiado por completo. Su pelo rubio ahora era más largo y desordenado. Su ropa estaba raída y su cuerpo parecía más delgado. Sin embargo, había una felicidad en su rostro que Sofía nunca antes había visto. Mateo, lo llamó Sofía en voz baja, su voz sonaba insegura. Él se giró, y sus ojos se abrieron de par en par al verla allí de pie. «¿Sofía? ¿Qué haces acá?» «Te estaba buscando», respondió ella, su voz temblaba. «Escuché que lo habías dejado todo». Mateo esbozó una sonrisa amarga. «Sí, lo hice. Quería demostrarme algo a mí mismo, y también a las personas que me importan». Sofía se quedó en silencio. Su corazón era un caos. No sabía qué decir. Mateo realmente había sacrificado todo para demostrar la sinceridad de su amor. Pero, ¿era eso suficiente para reparar su relación? No sé qué decir, dijo Sofía finalmente, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Todavía estoy enojada con vos. Pero esto que hiciste no sé qué sentir. Mateo suspiró profundamente. No te estoy pidiendo perdón, Sofía. Solo quiero que sepas que te amo de verdad. Y si necesitas más tiempo para volver a confiar en mí, voy a esperar. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Sofía. Después de su encuentro con Mateo en el hogar de niños, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La mentira de Mateo, su sacrificio y el amor que todavía sentía. Aunque su corazón estaba herido, sabía que Mateo había cambiado su vida radicalmente para demostrar la sinceridad de su amor. Sin embargo, la profunda decepción y el dolor todavía la hacían dudar. Mientras tanto, la presión de su familia alcanzó su punto máximo. Su padre, Jorge, insistía en que se encontrara con el joven de la familia Ferrari. Sofía intentó negarse, pero su padre no le dio otra opción. «Tenés que ver esto como una nueva oportunidad», le dijo Jorge una noche, su tono firme pero suave. «Yo solo quiero que seas feliz». Pero en el fondo de su corazón, Sofía sabía que nunca sería feliz sin Mateo. Todos los intentos de su padre por emparejarla con otro hombre solo la convencían más de que su amor por Mateo era irreemplazable. Comenzó a darse cuenta de que su felicidad no podía construirse sobre las expectativas de los demás, sino que debía nacer de su propio corazón. Una mañana, Sofía decidió ir a ver a Mateo de nuevo. No sabía qué le diría ni cómo reaccionaría él, pero sentía que debía hacer algo por sí misma, por Mateo y por su futuro. Cuando llegó al hogar de niños donde él trabajaba, lo vio tocando la guitarra con los pequeños. Reían alegremente, sus rostros llenos de alegría. Sofía se quedó quieta, observándolo desde lejos. Vio lo feliz que era Mateo rodeado de esos niños, y eso la conmovió profundamente. Después de un rato, Mateo finalmente notó su presencia. Se levantó y se acercó a ella. Su rostro mostraba cautela, pero también una esperanza inmensa. «Sofía», dijo en voz baja, su voz sonaba cuidadosa. Vine para hablar», respondió Sofía, sus ojos lo miraban con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mateo asintió lentamente. «Bueno, hablemos». Se sentaron en un largo banco de madera en el patio del hogar. Una brisa suave les acariciaba el rostro. Sofía respiró hondo antes de empezar a hablar. «Estuve pensando mucho en todo. En lo que pasó entre nosotros, en tu mentira y en lo que estás haciendo ahora». Mateo se quedó en silencio, mirándola con profundo arrepentimiento. «Sé que me equivoqué, Sofía. Tendría que haber sido honesto con vos desde el principio. Pero solo quería que me quisieras por quien soy, no por quien es mi familia». «Lo sé», respondió Sofía en voz baja. «Y también sé que me amás de verdad. Por eso estoy acá hoy».
Mateo la miró con asombro. ¿Qué queréis decir? No puedo olvidarte, Mateo, dijo Sofía, su voz temblaba. Lo intenté, pero no puedo. Aunque estaba enojada y decepcionada, sé que todavía te amo. Y después de ver todo lo que hiciste, sé que tu amor por mí es real. Mateo se quedó en silencio por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Sofía. Yo no sé qué decir. Todavía no he olvidado por completo lo que hiciste, continuó Sofía, su tono más firme. Pero quiero volver a intentarlo. Quiero que empecemos de nuevo, sin mentiras, sin secretos. Mateo asintió rápidamente, su rostro lleno de emoción. Te lo prometo, Sofía. Voy a ser honesto con vos a partir de ahora. Pase lo que pase, siempre voy a estar para vos. Después de su encuentro con Mateo, Sofía volvió a casa con una nueva determinación. Decidió enfrentar a su padre y contarle todo, quién era Mateo en realidad, su sacrificio y su amor sincero. Papá, dijo Sofía, sentada en la sala de estar con Jorge, su voz sonaba firme a pesar de un ligero temblor. Sé que solo querés lo mejor para mí, pero tengo que ser honesta. Amo a Mateo y no puedo olvidarlo. Jorge se quedó en silencio. Miró a Sofía con una mezcla de decepción y preocupación. Sofía, ¿sabés lo difícil que es la vida con alguien como él? ¿Estás segura de verdad? Estoy segura, papá, respondió Sofía con firmeza. Puede que me haya ocultado su identidad, pero ya demostró que me ama de verdad. Incluso estuvo dispuesto a dejarlo todo para probar su sinceridad. Jorge suspiró largamente. Sabía que su hija era terca y que no podía obligarla a cambiar de opinión. Después de un momento, finalmente dijo, «Está bien, Sofía. Si estás convencida de que él es el hombre adecuado para vos, entonces no me voy a interponer más. Pero recordá una cosa, no dejes que nadie controle tu vida. Viví por vos misma». Sofía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, papá. Pocos días después, Sofía y Mateo decidieron reanudar su relación. Se prometieron ser siempre honestos y abiertos el uno con el otro. Mateo también decidió volver al mundo de los negocios, pero esta vez con un enfoque más humano. Usó su fortuna para ayudar a los menos afortunados, incluyendo la fundación de un nuevo hogar de niños junto a Sofía. Su relación no solo se convirtió en un símbolo de amor que trascendía el estatus social, sino también en una inspiración para muchos sobre la importancia de la sinceridad y la honestidad. Al final, Sofía y Mateo se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de significado, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Aunque su camino estuvo lleno de obstáculos, lograron demostrar que el amor verdadero puede superar todos los prejuicios y barreras. Esa mañana, el cielo estaba despejado, con nubes blancas que se desplazaban lentamente. El aire fresco traía el aroma de los jazmines plantados en el pequeño patio del hogar de niños donde Sofía y Mateo solían encontrarse. Hoy era un día especial, el día de su boda. Sofía se miraba en un espejo sencillo en su habitación, vistiendo un vestido de novia blanco, liso pero elegante. No era un vestido caro de una boutique famosa, sino el resultado del trabajo de ella y su madre durante las últimas semanas. Aunque sencillo, le parecía perfecto. Sonrió levemente, sintiendo una mezcla de nervios y felicidad. Afuera, Mateo se preparaba en el patio del hogar, que había sido decorado con hojas verdes y flores silvestres. Llevaba un traje negro sencillo, pero su mirada estaba llena de convicción. A su alrededor, los niños del hogar corrían alegremente, ayudando a colocar las sillas de madera para los invitados. La ceremonia no sería tan lujosa como otras bodas, pero para Sofía y Mateo, era el momento más significativo de sus vidas. El padre de Sofía, Jorge, asistió con un semblante más amable de lo habitual. Aunque al principio se había opuesto firmemente a su relación, ahora comenzaba a ver la sinceridad del amor de Mateo. Cuando Mateo se le acercó antes de la ceremonia, Jorge solo sonrió y dijo, «Cuida bien de mi hija, Mateo. Es la joya de nuestra familia».
Mateo asintió con respeto, sus ojos llenos de gratitud. Se lo prometo, Jorge. Voy a cuidar a Sofía como se merece. Mientras tanto, la madre de Sofía, Elena, parecía radiante de felicidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando abrazó a Sofía con fuerza antes de que comenzara la ceremonia. Mi hija finalmente encontró su felicidad, dijo con la voz quebrada por la emoción. Estoy orgullosa de vos, mi amor. Sofía sonrió, las lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Gracias, mamá. Sin tu apoyo, no habría llegado hasta acá. La boda fue sencilla pero solemne. Solo asistieron familiares cercanos, amigos y los niños del hogar. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo miró a Sofía con una devoción y seriedad absolutas. Su voz fue firme al pronunciar sus promesas. Yo, Mateo, te recibo a vos, Sofía, como mi esposa, para amarte y respetarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Sofía le devolvió la mirada con una sonrisa tierna, sus ojos brillando. Yo te recibo a vos, respondió en voz baja pero firme. Después de la ceremonia, un aplauso entusiasta resonó en el patio. Los niños vitorearon de alegría mientras los invitados se abrazaban y felicitaban a los recién casados. En medio del bullicio, Sofía y Mateo se tomaron de la mano con fuerza, sintiendo que su largo viaje finalmente había llegado a un puerto feliz. Después de la boda, Mateo volvió al mundo de los negocios, pero con un propósito diferente. Usó su riqueza para ayudar a los necesitados, fundando un nuevo hogar de niños con Sofía. Trabajaron juntos para dar educación y un techo a los niños de la calle y huérfanos. Tenemos que ayudar a los que lo necesitan, dijo Mateo un día, sentado en el patio del nuevo hogar que habían construido. Es nuestra forma de devolver todo lo que hemos recibido en la vida. Sofía sonrió, asintiendo. Sí, estoy de acuerdo. Pasamos por muchas cosas, y ahora es nuestro turno de ayudar a otros a encontrar la felicidad que nosotros sentimos. Meses después de la boda, la vida de Sofía y Mateo era cada vez más armoniosa. Vivían en una casa modesta en las afueras, lejos del lujo que Mateo había conocido. Pero se sentían más felices que nunca. Cada mañana trabajaban juntos en el hogar, enseñando a los niños y dándoles esperanza para un futuro mejor. Una noche, después de un largo día de trabajo, Sofía y Mateo estaban sentados en el patio trasero de su casa, disfrutando de la fresca brisa nocturna. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Mateo y dijo en voz baja, «Nunca imaginé que nuestra vida sería así, Mateo. Pero estoy muy agradecida». Mateo sonrió, abrazándola con fuerza. «Pasamos por muchas cosas, Sofía, y agradezco que al final podamos estar juntos. No necesitamos lujos ni estatus para ser felices. Lo único que necesitamos es amor y honestidad». Sofía asintió, cerrando los ojos, sintiendo una paz inmensa. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero eso era lo que había fortalecido su relación. Habían demostrado que el amor verdadero puede superar todos los prejuicios y obstáculos. Bajo un cielo nocturno lleno de estrellas, Sofía y Mateo se prometieron cuidar su amor hasta el final de sus días, convirtiéndose en una inspiración